Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per venir, per desafiar aquesta calor infernal que fa avui a Barcelona. Em toca donar la benvinguda en nom de les tres entitats que organitzem aquest acte, Amnistia Internacional Catalunya, l'ICIP i Taula per Mèxic, un acte que també compta amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya i del CEPAT. Com sabeu, avui justament per això hem triat la data d'avui, no hi ha partit del Mundial, estem immersos en el Mundial de Futbol, però ens hem convocat aquí per un altre partit, segurament molt més important, que és un partit de drets humans. Parlarem d'un dels 3 països anfitrions d'aquesta Copa del Món organitzada per la FIFA, que és Mèxic. Parlarem d'un Mèxic que ha aprofitat l'esdeveniment esportiu per projectar la seva imatge al món, per projectar la seva cultura, però hi ha una altra cara de Mèxic, que és el que nosaltres avui volem parlar aquí, aquest fora de joc a Mèxic, l'altra cara del Mundial, que és el que nosaltres avui volem posar al focus i parlar-ne amb aquesta taula que hem preparat. Les persones desaparegudes, la violència extrema que afecta encara el país i sobretot un cicle d'impunitat que sembla que mai no s'acaba de posar-hi fi, d'acabar. Volem parlar de tot això, ho farem ara d'aquí uns minuts. Parlarem, com dèiem, aquesta taula tan interessant que aquí veieu els noms de les persones però que ara ens presentaran a fons i sobretot donarem veu a persones mexicanes i també a famílies de víctimes de persones desaparegudes, famílies buscadores. Us dono una mica de context, molt breument, cosa segurament ja ho sabeu, algunes idees sobre l'estat dels drets humans a Mèxic. Com sabeu, Amnistia Internacional és una organització que elabora un informe anual sobre l'estat dels drets humans al món, on analitzem la situació país a país, gairebé arribem a 144 països aquest any, no arribem a la totalitat, però 140 països analitzats, i el que diem sobre Mèxic és que, entre altres coses, van reduir-se, per exemple, els mecanismes de protecció i de garanties de drets humans a la població, que les persones que defensen drets humans, és a dir, els defensors i defensores de drets humans, també els periodistes, avui tenim molts periodistes aquí a la taula, són objecte, com sabeu, d'amenaces, de criminalització i fins i tot, en casos extrems, de desaparició forçada i d'assassinats. És un dels països més perillosos on exercir el periodisme del món. Les autoritats no reconeixen tampoc la feina, la bona feina i necessària feina que fan les famílies de les persones desaparegudes, les dones buscadores, i avui tindrem un testimoni molt interessant sobre això, tot i que justament els organismes internacionals recomanen que es protegeixi aquesta feina, fins i tot que s'impulsi. La policia continua reprimint les protestes allà on es produeixen, la tortura, malauradament, encara és generalitzada en situacions de custòdia, de detenció de persones, i el nombre de desaparicions, que és un dels temes que segur que surten avui a la taula, va augmentar el 2025 gairebé un 10,5% respecte a l'any anterior, el 2024, i per tant continuen cometent-se aquests crims. Les autoritats van seguir denegant protecció internacional als migrants, com sabeu també és un país que té tot un flux de migrants que van cap al nord, i també va créixer l'any passat el nombre de persones desplaçades internament, que es van movent al llarg d'aquest país immens que és Mèxic. Fet el context, dono pas ja a la Sandra Vicente perquè ens presenti la taula i perquè porti tot l'acte, espero que us agradi. Bien, gracias, Dani. Yo me voy a pasar al castellano porque, como decía Dani, nos acompañan diversas personas mexicanas. Aquí solo ven a una, que es Lucía, pero en remoto, en algún momento aquí nos va a aparecer Marleti, que también es una compañera que nos va a acompañar desde México. Entonces, por eso me paso al castellano. Para añadir un poco más de contexto, ¿por qué tenemos que hacer esta charla? Y digo tenemos con conciencia, porque hacer esta charla en el contexto del Mundial.
estamos en un momento en que todos los ojos están mirando a México, a Estados Unidos y a Canadá, pero por los motivos equivocados, si se me pregunta. Desde los gobiernos se está usando este acontecimiento deportivo para mostrarle al mundo las bondades, las fantasías que tienen estos tres países, para hacer política también internacional, pero las realidades que se viven desde los pueblos, desde las personas que habitan estos territorios, son muy distintas a las que nos muestran, ¿no? Dani hablaba de la crisis de los desaparecidos. En México hay más de 134.000 personas desaparecidas y hay alrededor de 70.000 personas que esperan a ser identificadas en las morgues del Estado. Todo esto son cifras oficiales. Si les preguntan a las familias de los desaparecidos, a las decenas, a las miles, centenares, miles de entidades que hay por todo el territorio mexicano que se dedican precisamente a denunciar y a buscar a estas personas desaparecidas, la cifra aumentaría muchísimo más. Y hablamos de desaparecidos porque Guadalajara, que es una de las 3 sedes que tiene México junto con Monterrey y Ciudad de México para acoger este mundial, es una de las ciudades en las que la crisis de los desaparecidos está más encarnizada, ¿no? Hay muchísimas entidades que buscan a los hijos desaparecidos, a las hermanas, a los nietos, a las madres también, ¿no? Tienen el nombre de madres buscadoras porque generalmente son mujeres, las personas que ponen el cuerpo en este tipo de asuntos suelen ser las mujeres, y son personas que se exponen al riesgo. No sé si todas aquí conocen la causa de las madres buscadoras, pero se exponen al riesgo, salen al campo, allí donde les han dicho, pues a lo mejor les ha llegado un chivatazo del crimen organizado que les han dicho que allí en esas coordenadas X puede haber una fosa común, y allá que van muchas veces son víctimas ellas mismas de violencia y usan una técnica que para quien no las conozca es muy ejemplificante de cómo es la situación y la impunidad, ¿no? Estas mujeres clavan varas muy largas en el suelo donde sospechan que puede haber una fosa común y al final huelen la punta de esa vara, y si en esa bala hay un olor fuerte a humedad, a muerte, es porque ahí hay enterradas personas. Esa es la técnica que se usa precisamente porque los estados, los gobiernos, las autoridades no participan en esta persecución del delito. Y todo esto no se nos cuenta cuando vemos el Mundial. Las madres buscadoras nos decían, cuando vean partidos en Guadalajara, que sepan que ese estadio está construido sobre cadáveres. Y es un poco la idea, ¿no? Y lo que queremos hacer con esta charla es precisamente eso, volver a poner el foco donde creemos que el foco tiene que estar y desde donde no tendría que haberse movido nunca. México, como saben o como les estamos contando, vive una guerra que nunca ha sido declarada, y las personas que están plantando cara a esta violencia y están utilizando o intentando utilizar el Mundial como un escaparate, lo que nos dicen es muy claro, es que no están en contra del Mundial, están en contra del olvido al que se les está sometiendo. Y aprovechando esto, pues desde aquí, desde Barcelona, desde las entidades que impulsamos esta mesa redonda, desde la Taula per Mèxic, desde l'ICIP y desde Amnistía Internacional, pues hemos querido dar voz a estas personas y poner el debate sobre la mesa. Y yo me voy a callar, me he puesto muy intensa, pero me voy a callar y os voy a presentar a las personas que me acompañan. Por un lado tenemos a Toni Padilla, que es responsable de la sección de deportes del Diari Ara y un periodista veterano en la sección de deportes. Toni, benvingut, moltes gràcies. Sí, hacia arriba. Ahí. Gracias. A su lado está Lucía Lagunes, que es una periodista mexicana, exdirectora del Centro de Información de la Mujer, CIMAC, y actualmente acogida en el programa Barcelona Protege a Periodistas de México, que impulsamos desde la Taula per Mèxic. Lucía, bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por último tenemos a Marleti García, que es una madre buscadora y representante del colectivo Entre Tierra y Cielo, que es precisamente un colectivo de madres buscadoras como el que os contaba antes. Y aquí la tenemos. Marleti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos oyes? Estás silenciada, creo. Hola, claro que sí. Muchísimas gracias por estar y por la invitación. Buen día. Acá en México, ¿verdad? Acá, buenas tardes, sí. Sí. Pues os cuento un poco a todos cómo va a ir este acto.
Os voy a pedir a cada uno de vosotros que me hagáis una pequeña exposición, porque como veis vienen de ámbitos distintos, desde el periodismo deportivo, desde el periodismo en México, que como contaba Toni es un campo de batalla también, y desde las entidades sociales, como es el caso de Marleti. Así que os voy a pedir, empezando por Toni, haciendo un poco vamos a ir desde lo macro hasta lo micro, entonces preguntarte a ti, Toni, cómo el deporte funciona como una herramienta de blanqueo también para hacer política y cómo se pueden impulsar ciertos discursos y esconder ciertas realidades también. Sí, bueno, en primer lugar felicitar a las entidades que organizan este acto más que necesario. Es un tema largo y profundo. Yo en mi trayectoria profesional continuamente me encuentro con gente que dice que no hay que mezclar deporte y política, cuando al final la política lo mancha todo. Y también mancha obviamente el deporte. Durante muchos años, a veces solamente cuando se produce una manifestación violenta de odio, la gente dice, mira, está politizado el deporte. Luego uno empieza a investigar. Yo por mi carrera universitaria yo estudié historia y una de las cosas que más me sorprendió es descubrir que en la antigua Grecia el deporte ya estaba politizado, que ya había dopaje, ya habían trampas, ya había violencia, ya habían las antiguas ciudades griegas ya ponían dinero para intentar contratar, robar el mejor deportista de la otra ciudad que estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, y que ahí ya había política. Tenemos documentados en crónicas del Imperio Romano como algunos incidentes, rebeliones populares, como una muy conocida en Constantinopla, empezó cuando la gente fue a ver las cuadrigas, y en función del equipo de cuadrigas que animabas, quería decir que tenías un origen social diferente y apoyabas una visión diferente de lo que tenía que ser el Imperio Romano. Eso ya pasaba entonces. ¿Cómo no va a estar politizado el fútbol? Lo ha estado siempre y lo estará, y por eso también es bueno utilizarlo como altavoz para reivindicar causas justas, porque los que lo van a utilizar por otro lado no se ocultan, y la prueba más clara es lo que está haciendo Donald Trump. Este es un mundial diferente, creo, en un sentido. Hasta esta fecha todos los mundiales lo que pasaban es que si se hacía en un estado donde no se respetaban los derechos humanos, el régimen que lo organizaba mentía, intentaba blanquear su imagen y fingir durante unos días que no son un sitio tan malo, que todo eso que se comentaba pues en verdad eran mentiras, y que generaban como una burbuja para de alguna forma mostrar al mundo una imagen que era irreal. Eso ya lo hizo, por ejemplo, Adolf Hitler en 1936, cuando organizó los Juegos Olímpicos de Berlín, en que, por ejemplo, fue a buscar a ciudadanos alemanes, judíos, que habían marchado al exilio años antes y que eran deportistas, y les pidió que compitieran bajo bandera de la svástica para poder decirle al mundo, ¿veis? Tenemos judíos participando. Lo que nadie sabía es que a esas personas les decían, si accedéis a participar y a callar, cuando os volváis a Estados Unidos o al Reino Unido donde estáis viviendo, os llevaréis a toda vuestra familia. Si no accedéis, esa familia no la veréis más. Entonces, claro, la gente, los periodistas iban en el 36 a Berlín y decían, oye, no está tan mal esto de Alemania, ¿eh? Eso que cuentan, yo he visto un judío ahí y la gente parece feliz, ¿no? Esto se ha hecho siempre. Lo hizo Rusia en el Mundial que se hizo en el 2018, lo hizo Qatar en el Mundial que se hizo en 2022, lo está haciendo México en este Mundial. La novedad es que por primera vez hay un régimen que parece que no está dispuesto a mostrar su mejor imagen, y todo lo contrario, que es el gobierno de Donald Trump, que de una forma sorprendente, pues esta nueva política está mostrando con cierta sinceridad lo que son, y va a pecho descubierto, pues alterando incluso la competición a nivel deportiva, como se ha hecho, forzando que un jugador pueda ser perdonado con una tarjeta roja, que eso pasó, no se había visto nunca, o sobre todo cómo perjudicó los intereses deportivos de la selección de Irán, que de una forma descarada pues no le permitió participar. Lo de Trump en este caso es muy, muy sorprendente, pero estamos para hablar de México, no de Trump, porque de Trump estaríamos también hablando 2, 3, 4, 5 horas o días. En el caso de... Yo también lo que creo es sí, por si la gente no sabe muy bien cómo funciona, las personas que nos gusta el fútbol siempre estamos navegando en nuestras contradicciones morales, porque nos gusta mucho este deporte, somos conscientes de que puede servir para potenciar causas muy justas, pero a la vez es un deporte que a primer nivel se convierte en un negocio con una falta de valores insoportables, y eso nos lleva a nuestras contradicciones, que estamos hablando de la parte mala de este mundial, pero cuando el balón rueda yo soy el primero que me emociono, no lo puedo evitar, me gusta el deporte como tal. De eso se benefician los poderosos, han entendido que el juego como tal es un juego muy inocente. De hecho, el fútbol, si tienen éxitos, porque es un deporte muy democrático, lo pueden participar, es muy fácil que se organice un partido de fútbol. Hostia, aquí estamos divididos, podemos hacer los de la derecha, los de la izquierda, ponemos una pelota aquí y ya jugamos a fútbol. Cuando yo en el patio de la escuela no era bueno, me ponían de portero, de lateral derecho, y podía jugar. Desde siempre, desde sus inicios, el fútbol ha sido muy popular y ha sido muy democrático. Luego nos han vendido un discurso diferente, como por ejemplo pasa con el caso del deporte femenino. Desde el inicio las mujeres han jugado a fútbol.
Luego crearon un discurso que es que no interesaba, porque era interesado, porque si jugaban a fútbol se empoderaban. Entonces, desde el inicio se hicieron incluso leyes que prohibían a las mujeres jugar a fútbol. México tuvo uno de los primeros mundiales de fútbol femenino en 1971, en que se llenó el Estadio Azteca en la final. Y eso quedó totalmente olvidado, porque a los regímenes conservadores no les interesaba decir tenemos mujeres jugando a fútbol. Se ha alterado la memoria del deporte para generar el relato de que el único fútbol que sirve es el que organiza la FIFA, que es esta entidad que junto al Comité Olímpico Internacional tiene una figura jurídica muy complicada. Están por encima de la justicia de los estados. Tienen su sede en Suiza, que les da un régimen que pactaron, que les permite estar como muy por encima de la justicia. Se autorrigen. O sea, si alguien denuncia un caso de corrupción dentro del Comité Olímpico Internacional o la Federación Internacional de Fútbol, ellos tienen sus propios mecanismos para impartir justicia. Eso hace que sea una sociedad muy opaca. La idea inicial de por qué funcionan así es porque ellos tienen que estar por encima de los estados y las injerencias políticas. Ellos lo que afirman es, nosotros solamente nos ocupamos del fútbol y no vamos a juzgar quién manda en cada país. Nosotros iremos a la capital del país que sea y vamos a hablar con el gobierno que esté ahí reconocido por el resto de estados. Si es una democracia, bien. Si es una dictadura, bien. Si es un régimen islamista, bien. Si es un régimen comunista, bien. Si es un régimen fascista, bien. A mí una persona muy importante del Comité Olímpico Internacional me dijo, nosotros no juzgamos lo que hay en un sitio. Cuando alguien manda, vamos ahí, les decimos, ¿queréis participar? Y si tengo que ir a Kabul a hablar con los talibanes, lo haré. Este es su nivel y por eso se pueden llevar bien con todo el mundo. Por eso, ellos cuando organizan los torneos, el principal obviamente es el Mundial, lo que van a mirar más o menos es si a nivel económico, a nivel de negocio, será un buen negocio, funcionará. Y por eso le han dado a muchos estados que no cumplen los mínimos de calidad democrática, les dan la organización de torneos. Estamos en una ciudad, Barcelona, que fue sede del partido inaugural del Mundial de 1982. Los que tengan cierta edad van a recordar ese Mundial, el Mundial de Naranjito, el Mundial en colores, el Mundial de la España democrática, el Mundial de qué bien dejamos atrás a Franco. La gente lo que se olvida es que cuando la FIFA le dio a España el derecho a organizar el Mundial, Franco estaba vivito y coleando, porque a España se le da el derecho a organizar el Mundial en el 66. De hecho, ironías del destino, el mismo día, en 1966, se le da a España el derecho a organizar el Mundial del 82, siendo una dictadura. Cuando llegó la fecha del Mundial, por suerte era una democracia. En ese mismo día, el 66, se le da a Argentina el derecho a organizar el Mundial del 78, en ese momento era una democracia, cuando llegó el Mundial era una dictadura. La FIFA miró hacia otro lado, no juzga lo que pasa ahí. Entonces, eso ha provocado, uno, que los regímenes dictatoriales, sobre todo, son muy conscientes de que el deporte te permite generar una imagen a nivel exterior y a nivel interior muy positiva. Eso se ha visto sobre todo en los últimos años con la entrada en el mundo de todo el deporte, de los millones y millones que ponen los regímenes del Golfo Pérsico, inicialmente Qatar y Emiratos Árabes Unidos, posteriormente ha llegado con aún más fuerza al más grande de la región, que es Arabia Saudí, y cuando hablas con ellos y cuando investigas el tema, ellos te ponen un ejemplo muy claro. Arabia Saudí, que era un régimen tan orgulloso que habían cerrado el respeto al mundo y no le importaba la opinión, la imagen pública que pudiesen tener, cuando hace 10 años nosotros íbamos a un buscador como Google y ponías Arabia Saudí, seguramente las primeras entradas que te aparecían eran referentes a la religión, porque la Meca está ahí, y después derechos humanos, ejecuciones, derechos de la mujer, de la comunidad LGTBI, el país que ejecuta más personas después de China. O sea, cuando la imagen exterior era muy mala. Si ahora vais a buscar en un buscador Arabia Saudita, aparecerá fútbol. Y yo me encuentro continuamente gente joven, muy joven, que va con las camisetas de los equipos de fútbol de Arabia Saudí porque tienen a Cristiano Ronaldo o tienen a quien sea. Esa es la primera imagen que generas a la hora de Arabia Saudí. Hablas de deporte. Entonces, es una forma muy inteligente de mejorar tu imagen y a la vez de hacer negocios. Eso que los Emiratos, Qatar han ido realmente muy fuerte, desde siempre ya existía. Hay que recordar que el primer mundial de fútbol de la historia se hace en 1930, que por cierto se otorgó a Uruguay el derecho a organizar ese mundial aquí en el Ayuntamiento de Barcelona en 1928. Se le dio a Uruguay, que es un país que te cuenta con cierta normalidad los historiadores, que como era un país pequeñito entre dos gigantes como Argentina y Brasil y que la gente desde fuera no les veía una personalidad propia, en parte se la construyeron con el fútbol. Durante mucho tiempo, si a la gente le preguntabas Uruguay qué es, la gente decía el mejor equipo de fútbol, y por eso pusieron tanto dinero para organizar el Mundial del 30. El segundo ya se hace en la Italia fascista.
de Mussolini en el 34. Por tanto, el Mundial nace ya con estados que tienen la necesidad de explicarse al mundo, ya sea para ofrecer una imagen de hola, existimos, como Uruguay, ya sea como Mussolini diciendo estamos aquí y vamos a ganar como sea, porque lo que hicieron es construir grandes estadios, en parte con mano de obra de presos políticos, como hizo Mussolini, y también, como ha hecho Trump ahora para intentar conseguir que se cambien las normas y que su delantero juegue, sabemos que en el 34 los árbitros de los partidos recibían visitas en los hoteles de camisas negras diciendo ¿os gusta Italia? ¿Estás comiendo bien? ¿Quieres volver a casa con las dos piernas? Mejor que gane Italia mañana, ¿no? Entonces estas cosas pasaron, ¿no? Y México también lo ha hecho. Lo que hace interesante el caso mexicano es que más que el gobierno inicialmente fueron sobre todo grandes empresarios, la propiedad privada, los primeros que entendieron la fuerza de organizar un mundial. El primer mundial que organiza México es en 1970, que es cuando se construye este gigante que es el Estadio Azteca, seguramente uno de los estadios más significativos que todo futbolero, yo el primero, quiere visitar, porque ahí han pasado cosas increíbles. Ahí Maradona le ganó a los ingleses, ahí Pelé levantó una copa, pero es muy ejemplar de la fuerza del fútbol, ¿no? O del fútbol, cambiando el acento, como se dice en México, ¿no? La iniciativa de llevar el Mundial y de construir el Estadio Azteca es de la familia Azcárraga, una familia con raíces vascas, una de las más poderosas en ese momento en México, y una de las ramas de la familia, un hijo que en ese momento estaba un poco apestado porque era un poco borrachín, un poco adicto a la fiesta, entiende que el futuro es el deporte y los derechos de televisión. Entonces es el que pone presión al gobierno mexicano de tenemos que llevar el Mundial como sea a México y tenemos que construir el mejor estadio del mundo y el primero construido pensando en las cámaras de televisión, que es el Estadio Azteca. Y en pleno proceso de construcción del Azteca hay un terremoto terrible en México que deja millares de muertos y la familia Azcárraga, utilizando también parte del crimen organizado, obliga aún sobre las ruinas del terremoto a todos los trabajadores que están en el estadio, los obliga a seguir trabajando en la construcción del centro de telecomunicaciones televisivo y del estadio bajo pena y bajo amenazas, porque ese estadio se tenía que completar. El Mundial es un éxito, incluso más seguramente que los Juegos Olímpicos organizados 2 años antes en México, que obviamente la masacre de la Plaza de las Tres Culturas pues, generó un ambiente más negativo. El del 70 es un éxito y la familia Azcárraga a partir de ahí se va a convertir en un gran poder en México que llega a comprar la liga, el estadio, diferentes clubes de fútbol y llega incluso a construir el nuevo templo de la Virgen de Guadalupe pensando también en las cámaras de televisión. Por tanto, hay una familia que en algún momento había controlado un templo religioso, un templo pagano con cámaras de televisión y así proyectaban la imagen, llevándose bien con los partidos políticos de la época de lo que tiene que ser México, ¿no? México organizará un nuevo mundial en el 86 cuando Colombia tiene que renunciar por motivos económicos, terremoto, mucho crimen. Colombia no puede hacerle y de nuevo es la familia Azcárraga quien dice vamos a llevar de nuevo el mundial del 86 y genera 2 mundiales que los que nos gusta el fútbol tenemos un buen recuerdo futbolístico, porque el 70 es ese Brasil maravilloso que jugaba un fútbol increíble y que luego obviamente sirvió para blanquear la dictadura militar que había en Brasil en esa época. Hay que recordar que el régimen militar de esa época en Brasil veta que el seleccionador, el entrenador brasileño pueda ir a la fase final, el que los había clasificado, porque era Joao Saldaña, que era un periodista que era militante comunista, y lo vetan y ponen pues, a un entrenador más marca blanca, y ese momento de gran belleza, que es un Brasil que juega muy bien, se convierte pues en una herramienta propagandística para el Brasil militar y para ese México del 70 que no respetaba los derechos humanos, y luego en el 86 es el momento de Diego Armando Maradona, que algunos podemos decir que como mínimo fue, aunque era Maradona que era un pecador, tuvo algo un poquito de justicia porque como mínimo Maradona desafiaba el poder, criticaba a la FIFA e incluso se vengó de los ingleses por las Malvinas. Entonces para muchos ese mundial tuvo algo de bello, pero a la vez los poderosos, los que manda, ganaron dinero. Este mundial yo creo que pasará lo mismo. Creo que estamos generando bastante discurso crítico. Trump nos lo pone fácil, porque son bocazas, pero seguramente cuando acabe el mundial saldrá la FIFA, saldrán los gobiernos y dirán ha ido muy bien, hemos triunfado, hemos vendido entradas y todo es muy fácil, ¿no? Y ya para acabar, que también me enrollo mucho, la diferencia con los mundiales del 70, del 86... es también en México, lo contaba esto muy bien Juan Villoro, el escritor mexicano con raíces catalanas. Él contaba, la clase media, incluso gente humilde, en el 70 y en el 86 podía pagar una entrada para ir a ver en directo a esos héroes populares que son los deportistas y generar momentos que te dan alegría, que esas son las contradicciones que genera el fútbol. Los que mandan, políticos, empresarios, saben que a la mayor parte de la población no se emociona, saben que hay países, naciones que están sufriendo mucho, como hemos visto con la República Democrática del Congo, uno de los países más destrozados del mundo, guerras en Kasai, en Kivu, zona de Grandes Lagos, ébola, gobierno corrupto, un país destrozado sin alegrías. Y
la República Democrática del Congo ganó un partido y le dio una alegría a esa gente. Y en los campos de refugiados la gente salía, porque ¿qué otro orgullo tienes para decirle al mundo soy del Congo? Pues dices, soy de ese equipo que hemos ganado un equipo europeo. Estamos aquí, estamos vivos. Esa es la magia del fútbol, lo bonito del fútbol y por qué lo tenemos que utilizar hacia causas buenas. No lo podemos abandonar en manos de los poderosos porque ellos lo van a hacer y como están haciendo en este mundial, van a reivindicar que es un gran éxito, pero cerrando lo que decía, además con unos precios tan inadmisibles de entradas que nadie que sea amante del fútbol, que sea de clase media o baja, ha podido comprar entradas para ir a ver los partidos en Guadalajara, en Monterrey o en Ciudad de México. Y pasa esa imagen que también pasa mucho en el fútbol brasileño, que tú miras el perfil racial, social, como viste, de las gradas y el terreno de juego y ves dos países que no tienen nada que ver. O sea, en uno son todos ricos con sus iPhones de última generación y en el terreno de juego están los hijos de las clases populares que solamente encuentran con el fútbol una forma de romper ese techo social, ¿no? Eso se está viendo en este mundial, van a vendértelo como un gran éxito y desgraciadamente tienen una parte de razón y es que como la banca, ¿no? Siempre acaban ganando y dirán hemos ganado mucho dinero, todo el mundo lo ha mirado y lo van a seguir utilizando en el próximo mundial, que lo tendremos aquí y que también estará bastante politizado. Muchas gracias, Toni. Me voy contigo, Lucía, porque ahora nos contaba Toni de lo que no se está hablando, ¿no? Y de lo que no se habla o que lo que tapa la máquina económica que es el fútbol, el deporte en general, pero sobre todo el fútbol. Y te quería preguntar concretamente a ti, porque estos días pues, estamos hablando pues, de la camiseta de México, los memes de Haaland, Penélope Cruz con la bandera en la cabeza, pero cuando no estamos hablando o sea, ¿de qué deberíamos estar hablando en este mundial? ¿O qué estamos callando? ¿Qué está pasando en México mientras estos equipos juegan en el Estadio Azteca? Pues una de las primeras cosas es el asesinato de periodistas, ¿no? El 2 de junio secuestraron a Roxana Guzmán Ramírez, una periodista en Veracruz, de un portal en aquella entidad. La presidenta fue cuestionada en la mañanera, ella dijo será una prioridad localizarla. Dijo que el Consejo de Seguridad tomaría cartas en el asunto y hace 2 días la noticia nos llegó, ¿verdad? Que encontraron restos humanos. Esto es muy importante señalar. No encontraron a la periodista, encontraron restos de la periodista en un lugar con un tipo de práctica de lo que eran los Zetas, ¿no? Recordemos que Veracruz, la entidad de Veracruz es una entidad que ha estado marcada por la presencia de este grupo criminal que es altamente violento y que una de las características para evitar cualquier rastro es deshacer a sus víctimas en tambos de ácido. Entonces, ¿qué encontraron de Roxana? Eso. ¿Qué es lo que no se cuenta? Esto me parece muy importante empezar con Roxana porque hoy decía Omar García Harfuch en la mañanera que pues ya hay 8 personas detenidas, que hay todavía algunas más, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se cuenta es que Omar García Harfuch hace 2 meses rescató al presidente municipal de Taxco que había sido secuestrado por un grupo delincuencial. Guerrero, que es otra entidad en México altamente violenta, un grupo criminal. ¿Cuál es la diferencia entre Roxana y el presidente de Taxco? ¿Por qué al presidente municipal de Taxco sí lo pueden encontrar a las horas de su secuestro? Y en el caso de Roxana pasó más de 1 mes y finalmente la localizan sin vida. En medio, la mamá de Roxana, la señora Rubicela, se acercó a la presidenta en una gira que había hecho ella en Coatzacoalcos. Nunca se bajó de la camioneta, solo abrió la ventanilla de su camioneta, le dio un beso a la mamá de Roxana, la señora Rubicela, y le dijo no se desespere, la vamos a encontrar. Yo me pregunto si la presidenta estuviera no desesperada, si su hijo, su hija estuviera desaparecido. Todas las madres que en este mundial se han movilizado tienen que ver con eso, con la desesperación de un Estado que no se mueve,
que decidió ignorar el dolor de millones de mexicanas y mexicanos. Esto que señala Tony en términos del mundial y de cómo sirve de un gran escenario que lo que busca es colocar en la tramoya el dolor, porque de eso estamos hablando en México, del dolor de millones de familias que tienen desaparecida a la gente, pero también de personas que han sido asesinadas y que pareciera ser que se resuelve con la detención de algunos personajes que no es en sí mismo la intención, ¿no? Jalisco, y recordaba, ¿no? Y seguramente la compañera lo hablará, recordaba esta escena donde los tráiler frigoríferos fueron utilizados por la autoridad ante la crisis de cuerpos que se encontraron y que estaban ahí. De eso es de lo que no se habla tampoco de estos promesa que hizo el gobierno de Andrés Manuel en su momento para poder tener los centros de identificación forense que pudieran dar certeza a estas familias de si sus seres queridos eran parte de esta cantidad de cuerpos que tú mencionabas, de seres humanos que fueron asesinados y que están apilados en las morgues y en donde se puede, y que esos centros de identificación forense no fructificaron, se quedaron en una promesa, y me parece que eso es lo que en esta gran fiesta, ya lo decía Tony, claro, por supuesto, lo que vimos en esta terrible escena de 800,000 personas en Reforma, que es producto de lo que tú señalabas, si no puedes ir al estadio, vas a donde puedes, y donde podías ser en la calle, y las autoridades no pusieron atención de lo que eso podría significar, y la tragedia ocurrió, y estamos hablando de 4 personas que perdieron la vida porque no hubo una atención de la autoridad, porque su atención está precisamente en la fiesta, en el dinero, y cómo damos esto que tú señalabas, un buen resumen de decir, aquí se movió el dinero, aquí todo estuvo en paz, después de la tragedia, como decimos en México, después del niño aguado se cierra el pozo. Entonces, ¿qué dijeron después de esto? No, ya no vamos a tener 800,000 personas en el Paseo de la Reforma, vamos a cerrar a 25,000 y vamos a abrir más pantallas. Es decir, vamos a priorizar este espectáculo frente a las voces de las madres que exigieron, y creo que vimos en diferentes momentos escenas dramáticas, esta mujer que se le hinca al policía que le impide llegar cerca del Estadio Azteca, y que pareciera ser que se está llenando sus ojos del policía de lágrimas. ¿Y qué es lo que están pidiendo las madres? Que el gobierno voltee a verlas. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que el gobierno haga su tarea. El gobierno federal y los gobiernos estatales. En México está la ley para poder investigar una vez que están las desapariciones, y no actúa. Está la Comisión Nacional de Búsqueda, ya lo contabas tú, son las madres las que salen a buscar, arriesgando la vida. Muchas madres buscadoras han perdido la vida porque han sido asesinadas. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado mexicano? Porque tenemos instituciones, tenemos leyes, instituciones que se han burocratizado, leyes que no se aplican y que dejan solas a las madres, y que en este caso a los periodistas también los dejan solos. Porque en muchas de estas búsquedas que tú estabas narrando, Sandra, quienes acompañan a las madres son periodistas que tratan precisamente de sacar del anonimato lo que están haciendo las madres, buscando lo que tendría que hacer el Estado. Son mujeres que dejan trabajo, que entran a un contexto de extrema pobreza porque su prioridad es buscar y encontrar. Sin nada, sin ningún acompañamiento del Estado. Y eso es lo que este mundial está ocultando. Esto es lo que este mundial no está colocando a la luz. Esta parte del dolor de México, porque estamos hablando de prácticamente 20 años. Y eso se nos olvida también. Estamos hablando de 20 años que en México está esta
Crisis humanitaria, estamos hablando de que, bueno, por primera vez se activa el artículo 34 del Comité de Expertos de Desaparición Forzada y que el Estado mexicano, la presidenta ha dicho, no coincidimos, eso es falso, ni siquiera son de Naciones Unidas, son una gente ahí que vete tú a saber quiénes son, negando también la representación del comité y lo que eso significa. Y ahí el caso de Roxana vuelve a demostrar lo que dice el Comité de Expertos de Desaparición Forzada, que es el involucramiento en desapariciones de personas de agentes del Estado. Entre los 8 detenidos que están en el caso de Roxana, hay 4 policías municipales. ¿Qué es lo que te está diciendo? Pues que ahí están las autoridades metidas con la delincuencia organizada. Y además se olvida el contexto de lo que es Veracruz. Veracruz es la primera entidad en términos de mayor número de asesinatos de periodistas y de mujeres periodistas. Y la respuesta hoy de la presidenta era a los periodistas que están amenazados acudan al mecanismo de protección, que ahí lo tenemos abierto. Como si esa fuera la respuesta, ¿no? Cuando lo que hemos visto en estos últimos años, por desgracia, es que el mecanismo de protección que nace en 2012 se ha ido burocratizando. Se pone más trabas para que las periodistas puedan ingresar y se le olvida también a la presidenta que por lo menos 8 periodistas que estaban bajo el mecanismo de protección fueron asesinados. Y desde 2024, 37 mujeres periodistas le pidieron a la presidenta, a la secretaria de Gobernación y a la directora del mecanismo de protección una reunión para hablar precisamente de la política de protección y la falta de perspectiva de género, la falta de empatía con las mujeres, la falta de poner medidas que beneficien. Y bueno, ahora mismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una periodista que se vio en la necesidad de dejar de desplazarse, que le quitaron el refugio, el mecanismo de protección, decidió que ya no tenía ningún riesgo, entonces ella es una madre soltera, sus 2 hijas menores de edad no necesitaban ya el apoyo del mecanismo, le retiraron el refugio y lo están litigando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy la Suprema Corte, en días pasados, declaró que el amparo que ella metió no procede, que la razón la tiene el mecanismo de protección bajo un argumento burocrático de que no se cumplieron las 72 horas que da el mecanismo para que tú te puedas inconformar, cuando las propias autoridades pueden informarte después de 72 horas que te quitaron las medidas y que muchas gracias por concursar, como diríamos en México, y perdón por el mexicanismo. Esto es lo que no se está colocando, esto es lo que no se está mirando y me parece que es terrible porque es una decisión política el no colocar a las víctimas en primer lugar. Y esto va a tener costos, como lo estamos viendo, porque la priorización del gobierno de los beneficios sociales que ha priorizado, como las becas, sin duda el incremento del salario mínimo, etcétera, no tapa, no justifica la crisis humanitaria que estamos viendo en México. Y me parece que eso genera o alimenta a la derecha mexicana, que se sube y aprovecha este descontento para decir, mira cómo no está haciendo, y creo que es momento de que estas democracias, en el caso de México, revisen el costo de la negligencia de escuchar el dolor de miles y miles en nuestro país. Muchísimas gracias, Lucía. Vamos a pasar con Marlet, y no sé si la tenemos por ahí, porque ahora Lucía nos hablaba de cómo esto hace que crezca la derecha, ¿no? Y además no solo eso, sino que Marlet, y yo creo que lo que está sucediendo estos días también
sirve de alguna manera para criminalizar a las entidades sociales. No es como también lo hemos vivido aquí, ¿no? Cuando hay grandes eventos y salen las entidades, sale el pueblo al final a protestar por aprovechar esas cámaras, ¿no? para protestar por alguna cuestión local. La derecha siempre sale a llamarnos pues, conflictivos, ¿no? Poco patriotas, incluso de ahí tienen que enturbiar este momento con sus mierdas, ¿no? Un poco así. Entonces quería preguntarte a ti, Marleti, ¿cómo están viviendo este mundial? Y sobre todo también, yo creo que aquí desde Barcelona hay mucha gente que no conoce la labor de las madres buscadoras y también me gustaría que nos pusieras un poco en contexto. Así que tú misma. Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Leticia García, me conocen como Marleti García. Desde hace el 4 de agosto cumplo 9 años de estar en la lucha, en la búsqueda de mi hijo, que un día salió de casa, César Ulises Quintero García, estudiante universitario de 19 años de edad. Salió de casa y pues lo sigo esperando. Sigo esperando su regreso y mientras él regresa, tengo la fe que lo voy a encontrar, que lo vamos a localizar. Y mientras él regresa, pues yo me he dado a la tarea de ayudar son cientos de personas, cientos de familias que han caído a esta adversidad y que las desapariciones en México, en Jalisco en especial, no paran, no han parado y las familias nos hemos tenido que agrupar en colectivos para poder ser atendidos con mayor eficacia por parte de las autoridades, ya que cuando una madre de familia, una familia se presenta sola ante autoridades, es discriminada, es violentada en ciertas ocasiones, pero ya cuando tienen un colectivo, un grupo de gente que estamos trabajando y que si agreden y ofenden o minimizan a una, nos minimizan a todas. Entonces, es la forma como hemos podido lograr avanzar acá en México en la exigencia a las autoridades. Justamente, pues este colectivo surgió entre cielo y tierra oficial, surgió ante la necesidad de ver que las autoridades definitivamente no gestionaban, no hacían nada y que somos las familias quienes siempre estamos en la búsqueda de respuestas, en la lucha, en la búsqueda de justicia y que llevamos armas y que llevamos documentado información para que las fiscalías la puedan desarrollar en la investigación y que quedan archivadas y que no hacen nada y que nos hemos dado a la tarea entonces de ser nosotras quienes nos pongamos a buscar a nuestros hijos, porque si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. En Jalisco, de acuerdo con el propio registro estatal de personas desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, existen más de 16,000 personas desaparecidas que continúan sin ser localizadas. Jalisco es, en esta cifra, la entidad con el mayor número de víctimas de desaparición en todo el país. Estas como cifras oficiales, pero que las familias sabemos y las autoridades también lo saben, que esta cifra puede ser fácilmente duplicada o triplicada, ya que sobre todo al interior del estado, Jalisco es un estado muy grande, al interior del estado, los municipios, mucha gente no se atreve, no se anima a denunciar o a reportar una desaparición, ya que el mismo crimen llega a la puerta de la casa y les avienta sus fotografías y les piden que dejen de buscar porque todavía tiene la gente que cuidar en casa. Y estas familias se quedan con la angustia, con el dolor de no poder hacer más y de estar esperando solamente el milagro de que su familiar pueda regresar a casa. Entonces esta cifra negra es muy dolorosa porque sí puede fácilmente duplicar la oficial. Estamos buscando estos, tenemos una crisis forense tremenda también en Jalisco, puesto que como las desapariciones no paran, los colectivos nos hemos dado la tarea de hacer tanto búsquedas en vida, que es la prioridad, que así los queremos encontrar, pero que lamentablemente un 98% de las búsquedas de las localizaciones son personas localizadas sin vida, en fosas clandestinas, donde las familias, o sea, bajan hasta por rapelas, cerros, a cañadas, en terrenos áridos,
en donde quiera nos podemos encontrar este tipo de fosas que está incrementando esta crisis forense, que como bien lo dijo la compañera, en 2018 estuvo lo de los trailers de terror, que hubo arriba de 424 bolsas, cadáveres que anduvieron siendo paseados por la ciudad porque ya no tenían dónde colocarlos, y que el olor nauseabundo de muerte alertó a los vecinos y fueron tras estos trailers, y que tenemos esos trailers donde se hizo una inhumación masiva porque no había dónde colocar estos cuerpos porque está saturado el CEMEFO, y que por eso contrataron cajones frigoríficos donde querían ahí conservar los cuerpos, pero no fue suficiente. Y entonces estos cuerpos están inhumados de manera masiva en un panteón municipal. No se han hecho las excavaciones necesarias para dar identidad a estos cuerpos, pero aparte porque las familias seguimos llevando cuerpos que son localizados y cuerpos que son localizados a estas fosas, a CEMEFO, al Instituto de Ciencias Forenses, y estamos abarrotados. Realmente nos falta personal, nos falta gente profesionista, nos falta apoyo económico para que estas pruebas de ADN y estas identificaciones se puedan estar dando. Ahorita que está haciendo el gobierno de Jalisco es las llamadas mesas de inhumación, es porque sacan cuerpos que ya tienen bastante tiempo en CEMEFO sin ser identificados y los llevan a las fosas, que son fosas municipales, donde ya logramos las familias que se hicieran de manera individualizadas, porque luego también corríamos con muchos casos de que la fiscalía avisa a las familias que ya fue localizado un cuerpo, y cuando las familias van al reclamo ya no encuentran el cuerpo, ya no saben en cuál fosa quedó, a dónde lo metieron. Entonces es una violación plena total a los derechos humanos y una desaparición doble de este cuerpo, que a veces tardaban de 2 a 3 años en poder localizar el cuerpo que ya había caído en manos de las autoridades, y que por falta de voluntad, por ineptitud, no llenan los expedientes básicos correspondientes para identificar exactamente dónde queda un cuerpo. Las problemáticas que rodean la desaparición de personas en Jalisco, pues está el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes por parte de grupos del crimen organizado, con casos documentados de menores de edad, desaparecidos en los días posteriores a eventos escolares bajo engaños de supuestas ofertas de trabajo. Es la trata de personas, particularmente de mujeres y de niñas, concentrada en corredores identificados en la entidad desde hace más de una década, en municipios como Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Existencia de sitios de inhumación clandestina y fosas, como el predio localizado en Teuchitlán, que tanto fue mencionado, que tanto fue a nivel mundial este hecho, y que seguimos las familias aún esperando respuestas, ya que hay muchas prendas que fueron localizadas ahí y que están siendo identificadas por las familias, pero no hay acceso a ellas. No se les ha dado el acceso a que comprueben frente a frente si realmente es la prenda de su hija o hijo y se le parece. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de checar estas prendas, pues mucho menos de que esclarezcan esa situación de que fue un campo de exterminio total, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, y que era un campo de adiestramiento, y también había fosas clandestinas, pero también hornos donde eran incinerados bastantes cuerpos. No sabemos de qué magnitud estamos hablando, pero pues el gobierno sigue callado. A bastantes meses de este caso no vemos avance alguno. Este rancho fue justamente localizado no por las autoridades, fue localizado por las madres buscadoras, y este rancho tenía tiempo fungiendo, tiempo trabajando,
y gente de Teuchitlán se ha preguntado que por qué no habían hecho nada las autoridades y toda la gente del pueblo de Teuchitlán sabía de que llevaban jóvenes para este sitio y no regresaban. Y de hecho hubo comentarios de familias que de cierta forma también culparon a la iglesia, porque la iglesia también se daba cuenta cuando las madres llegaban llorando y decían, llevan a mi hijo y llevan a los muchachos a la camioneta y los llevan para allá. Entonces hubo un silencio total. Está el presidente detenido por negligencias, porque se está permitiendo todo esto, pero pues sí hay indicios de que es una red muy grande justamente de colusión con las autoridades, porque esta gente de los grupos organizados están tan organizados que de verdad sobrepasan al gobierno, pero que también sin la exigencia del gobierno, sin el permiso del gobierno, no pudieran llegar a los grandes índices de violencia y de criminalidad a la que han llegado. La violencia y represalias contra personas buscadoras, sus familias y periodistas que documentan estos casos, incluyendo amenazas, incendios y agresiones directas. Todo esto pasamos las familias y justo como también lo comentaba la compañera, vamos a nuestras búsquedas acompañados con reporteros que nos han generado a nosotros confianza y hemos acompañado y nos han acompañado y han documentado y están en un riesgo total. Hace poco hubo un anónimo de que había en X lugar había una fosa clandestina y se movieron con autoridad en las familias y la verdad es que hubo explosivos. Cuando las familias se pusieron a buscar, pues hubo detonantes de granadas, hubo detonantes de explosivos, y acabo de escuchar en las noticias, no recuerdo si en Mazatlán, pasó lo mismo en estos días, murió de hecho un marino porque se alcanzó a dar cuenta y por proteger a las madres buscadoras, a las familias, pues perdió la vida, un marino, y hay algunos heridos también de que están en protección. Con todo esto tenemos que lidiar porque las familias salimos a la búsqueda con todo el corazón, con el amor que les tenemos y dicen, ¿no tienen miedo? Pues sí tenemos miedo, pero es más grande y más fuerte el amor que sentimos por nuestros familiares, que cuando se los llevan, se llevan en la vida de uno. Mi hijo la universidad a la par, él pensaba tomar la carrera de abogado en un semestre más y de repente pues sucedió esta tragedia. Los indicios de colusión o aquiescencia de autoridades estatales y municipales con estructuras criminales responsables de las desapariciones, justamente las policías municipales en ninguno de los municipios son confiables. Vemos a la policía y nos da miedo. La verdad que nos da miedo porque ellos reclutan a las personas, se las llevan detenidas, pero no las llevan a ser detenidas, sino los entregan a estos grupos delictivos. Y algo que quedó ahí expreso en la ley en materia de desaparición del Estado de Jalisco, armonizada con la ley general en materia de desaparición, se hicieron unas cédulas de búsqueda municipales y me dijeron, ya Marlete, ya puedes estar tranquila porque yo soy de un municipio, no soy de Guadalajara o del área metropolitana, y yo he peleado mucho justamente que volteen a ver el interior de Jalisco, porque Jalisco somos todos, no solamente Guadalajara, su capital y sus áreas metropolitanas. Y entonces me doy cuenta que las cédulas quedaron justamente conformadas con las autoridades municipales que ya estaban fungiendo, que estaban activos. Entonces, esa es una plena total burla, que los hayan capacitado a ellos cuando ellos son, yo no digo que todos, pero la gran mayoría son parte de estos grupos. Nos ha lastimado mucho también la insuficiencia de recursos destinados a la búsqueda.
pese a que Jalisco es la entidad con mayor número de víctimas, el Estado ha recibido menor presupuesto federal para búsqueda que otras entidades con cifras considerablemente menores. Toda la preparación del Mundial, como ustedes ya lo sabrán, que Jalisco, que se ha llevado, han sido excelentes anfitriones y que es una fiesta maravillosa, que es una fiesta hermosa y que el gobierno invirtió cientos de millones de pesos para recibir al mundo, a quienes quisieran visitarnos, y que no hay dinero, jamás hay dinero, no hay presupuesto para las búsquedas, no hay presupuesto para la investigación, para las sanciones, porque mientras no exista en el Estado mexicano sanciones a esta violación de derechos humanos, no van a desaparecer, estas acciones, estas actividades, porque ellos saben que pueden cometer cualquier tipo de delito y no son perseguidos ni son sancionados. Tenemos mínimo de gente judicializada por esta razón de desapariciones, que es un crimen de lesa humanidad. La opacidad y falta de certeza metodológica en los registros oficiales que dificulta a las familias y a la sociedad civil verificar la magnitud real del fenómeno. El gobierno se ha dado a la tarea de querer meter a la sociedad la idea de que las personas que están siendo desaparecidas es porque andan en estos grupos delictivos y que son cuentas entre ellos. No hay nada más alejado de la verdad que eso. Yo les he dicho, cuando hemos ido a búsquedas en vida a los penales, yo les he dicho que tal vez entre las 300 gentes jóvenes que yo busco, chicos y chicas que yo busco, yo no dudo que traiga alguno que haya tomado malas decisiones, que haya traído malas juntas, pero hay una gran mayoría que son inocentes y que se están llevando al que pueden, al que les parece, y que ahora hemos detectado que las edades de desaparición ahora se rigen de 13 a 16 años, se los están llevando a estos chicos, con engaños, tanto por juegos de internet, por internet, por redes sociales, los están engañando, y tenemos un alto índice que ha crecido bastante de personas menores de edad que están siendo rápidamente trasladadas a otros estados y pues se cometen estas desapariciones. Les pedimos solidaridad, que la crisis de desaparición en Jalisco y en México deje de ser noticia de ocasión y se convierta en una causa que la comunidad internacional sostenga en el tiempo, con la misma constancia con que nosotros sostenemos la búsqueda. Les pedimos acuerpamiento, acompañar a nuestros colectivos, a nuestras organizaciones de derechos humanos para fortalecer la identificación forense y la protección de quienes nos buscan. La verdad es que en Jalisco hemos contado, y en Ciudad de México me ha tocado trabajar con asociaciones civiles no gubernamentales que son defensoras a derechos humanos y que han luchado de verdad y nos han orientado y nos han capacitado y nos han dado las herramientas, porque nosotros no somos abogados, nosotros ahora tenemos que hacer búsquedas, ahora somos investigadoras, ahora sacamos peritajes, y que vamos al campo, que vamos a las búsquedas de campo, y como bien lo dicen, a base de una varilla, algo tan rústico, cuando nuestras autoridades tienen drones y tienen equipo que a cierta distancia pueden captar si está un cuerpo ahí a varios, a 90 metros de profundidad, pueden captar si existe algún cuerpo, pero por las familias siempre nuestra lucha, nuestro amor por encontrarles, siempre hacemos lo que podemos, porque la autoridad no hace lo que quiere. En este mundial fuimos a Ciudad de México a la inauguración y nos encapsularon totalmente, nos encapsularon a no dejarnos avanzar, a unirnos con el comité de Ayotzinapa, que también pensábamos reunirnos,
y nos encapsulados, o sea, fueron cientos y cientos de elementos policíacos que nos encapsularon y que no nos dejaron avanzar, y que me da una infinita tristeza lo que la presidenta y la señora Rosa Isela comentaron, que iban a investigar colectivos de Jalisco, que porque fuimos financiados. Y no se trata, no es esto, señora presidenta, ni su equipo de trabajo. No pueden maquillar con palabras sociales en una mañanera lo que realmente está pasando, lo que realmente está ocurriendo. No lo pueden ocultar, y que nosotras como madres buscadoras vamos a buscar esta oportunidad que nos está dando el Mundial, que están los ojos puestos en México, pues que el mundo sepa también toda la tragedia que hay en México. Todos nuestros visitantes fueron bienvenidos, son recibidos, no queremos opacar el Mundial, no estamos en contra del Mundial, pero sí vimos una oportunidad de visibilizar hacia qué lado del mundo, cuál es nuestra crisis, cómo estamos viviendo. Cuando en meses antes de los partidos, camino a las agujas, a 13 kilómetros del estadio Akron, se encontraron 62 cuerpos y se siguen trabajando. O sea, podemos seguir buscando y podemos seguir localizando. En Arroyo Hondo fueron 89 bolsas con 15 cuerpos. O sea, a unos meses ya para inaugurarse el inicio del Mundial. Y en Nixtapec, 49 bolsas con 16 cuerpos. Entonces, no puede ser posible que nosotros, que todos los días trabajamos en la búsqueda de nuestros hijos, y que el gobierno, tanto el estatal como el federal, se disgusten por visibilizar esta situación. Y yo hago presente la pregunta que hacemos: ¿tú qué harías? O sea, señora presidenta, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si fuera tu hijo? Señora presidenta, ¿ya se te olvidó cómo tú de joven anduviste en las marchas por las causas sociales? ¿Ya se te olvidó cómo marchaste? ¿Cómo exigías la defensa de los derechos humanos? Y yo no creo que haya sido pagada. Yo creo que era por convicción y era por la necesidad social de exhibir y de proteger y de defender los derechos humanos en ese tiempo. Entonces, no puede ser que ahora que la señora está como presidenta pueda estar teniendo esos argumentos, porque ella anduvo como yo ando hoy, buscando justicia, buscando que esto se detenga, que esto pare, porque las madres buscadoras no solamente buscamos a quienes ya nos hacen falta, también estamos en la lucha de que esto se detenga, de que esto pare, y que tú y yo y todos los que estamos, que nos rodeamos acá en Jalisco, en México, podamos seguir regresando a casa. Tenemos que dejar de ser una sociedad tan permisiva, porque también he hecho culpa a la sociedad. Porque desde que empezaron las desapariciones, no debe de haber una sola desaparición, pero desde que empezaron, yo pienso que deberíamos habernos levantado como sociedad, como ustedes lo vieron en televisión y en redes sociales, cómo nos unimos a elogiar y a apoyar a nuestra selección mexicana, que éramos miles, cientos de miles de personas en apoyo a nivel nacional. Entonces, ¿por qué no unirnos así en nuestro México? ¿Por qué no unirnos así por rescatar nuestro México? Nuestro México es hermoso, nuestro México es rico, tiene muchas cosas por ver, por visitar, nuestra gente es linda, y nos están matando, nos están desapareciendo, y a las que estamos haciendo activismo, porque ahora me dicen, Marlety García ahora es activista, Marlety García ahora es defensora de los derechos humanos, y nos están matando. Guanajuato es el estado que más víctimas, madres buscadoras tiene, que les han asesinado justamente por ser madres buscadoras. Entonces, con todo eso, nosotros peleamos acá en Jalisco, gracias a las asociaciones civiles, contamos con CEPAD y con muchas otras que de verdad nos han ayudado, nos han dado talleres, y hemos podido enfrentar a las autoridades, y hemos podido enfrentar al gobierno con el sentido común
a lo mejor no con el conocimiento total de ser un abogado, pero sí con el sentido común de saber que esto no debe de pasar, de saber que no nos van a quitar, que seguimos en la lucha, de saber que estamos en un riesgo total, pero nuestros hijos, ¿dónde están? Los queremos aquí, en esta su casa, hay una luz encendida permanentemente, la luz de la cochera, porque mi hijo llegaba en la noche y me decía, ya llegué, ma. El decir ma es diminutivo de mamá. Ya llegué, ma. Y yo le decía, está bien, hijo, apaga la luz y cierra bien. Iba a mi habitación y se daba una vueltita para que lo viera que estaba con bien, porque siempre era mi miedo, porque ya había desapariciones desde ese tiempo y era mi miedo. Y pues de repente no llegó mi hijo. Y esa luz en la cochera sigue encendida. Esa luz ahí está, porque yo tengo la esperanza, la convicción de que mi hijo un día va a llegar y me va a decir, ya llegué, ma. Yo le voy a decir, bienvenido, hijo, porque el nombre del colectivo Entre Cielo y Tierra surgió de una búsqueda que yo venía en un vuelo y yo vi esas barrancas, yo vi esas montañas tan impresionantes y yo iba triste porque pues nuevamente regresaría a casa sin resultados. Y yo le dije, hijo, no te preocupes, yo te voy a seguir buscando, yo voy a continuar en mi búsqueda. Y si tú ya no estás aquí en este mundo, un día nos vamos a encontrar, en el cielo nos vamos a encontrar. Y si aún estás aquí, nos vamos a abrazar, hijo. Entre cielo y tierra yo te voy a buscar. Por eso surgió el nombre de este colectivo, porque entre cielo y tierra, pues no hay nada oculto. Entonces, así como esa luz sigue prendida de la escochera, más grande es la luz de mi esperanza de encontrar a mi hijo y de hacer que esto se detenga, porque no solamente les buscamos a ellos, ahora también hacemos charlas en las universidades, nos invitan y damos pláticas de prevención, platicamos nuestra historia y decir, mi hijo es un CUSI del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, o sea, les sorprende y hemos logrado esa red de apoyo de jóvenes que se han sumado a ser voluntarios con las madres buscadoras y que nos han ayudado muchísimo porque ellos con toda su juventud, su tecnología, porque han crecido con la tecnología, nos han ayudado en muchos aspectos a que nosotros podamos facilitar un poco el trabajo y entonces vamos a las primarias, pero también cuando encontramos gente que está desorientada, que fue lastimada, que está tirada en la calle y que se le lleva a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, también nos damos a la tarea de buscar a las familias para que se pueda dar el reencuentro con su ser querido. También buscamos familias, también participamos en la exigencia de políticas públicas que sean a bien de la sociedad, del tema de desaparecidos, y que en estas mesas de inhumaciones donde el colectivo Entre Cielo y Tierra es representante junto con otros dos colectivos de todo el estado de Jalisco, representante para estar checando qué acciones hace el gobierno, qué cuerpos se están llevando a esas fosas y también que esos expedientes básicos estén perfectamente llenos para que a la hora que dé un match de un positivo con ADN puedan exactamente saber dónde se encuentra este cuerpo y que hemos tenido que regresar cuerpos las familias porque vemos indicios de que hay forma de que aún la investigación nos puede llevar a localizar a sus familias. Entonces, sí hemos regresado cuerpos que se han ido a Canadá, que se han ido a Estados Unidos, que se han ido a otros estados de aquí de México y cuerpos que hubieran terminado en una fosa si las familias no estuviéramos checando de cerquita lo que las autoridades están haciendo. Falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer.
necesitamos de personal capacitado, necesitamos gente con empatía hacia esta causa, hacia esta lucha, y yo a la sociedad y a todo el mundo les pido que de verdad, si ven en sus redes sociales una cédula de búsqueda, nos ayudan a compartir porque los están moviendo, o sea, los mueven a diferentes lados, por eso el CEMEFO en todo México está desplomado, porque gente de Jalisco que está en Sonora, de Sonora que están en Chiapas, o sea, las mueven constantemente y a veces no están los ADNs, no están los registros oficiales, o sea, no hay buenos registros. Con toda esta decadencia estamos nosotros sufriendo porque ni siquiera contamos con eso, con registros reales de las personas desaparecidas, con registros reales de los ingresos de los cuerpos a los CEMEFOS. Y acá en Jalisco la magnitud de la criminalidad con la que dejan los cuerpos, dejan un cuerpo hasta en 22 partes. Entonces, tienen que estar haciendo el ADN de cada pieza, de cada parte, hasta que se arma un cuerpo como si fuera un rompecabezas, y ustedes tienen idea del dolor que esto nos causa a las madres, el pensar que tu hijo, que tu ser querido, que tu familiar pueda estar en estas condiciones, y las madres nos estamos enfermando por la angustia, por la tristeza, la desesperación y el mucho coraje. Nos estamos enfermando porque esto es un duelo abierto, que no podemos cerrar porque no sabemos nada de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. No sabemos nada. Entonces, pues yo les agradezco el tiempo que nos han dado. Estamos atentos. Les pedimos, el artículo 34 es un procedimiento previsto de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Permite que el Comité de la ONU encargado de vigilar su cumplimiento, cuando recibe información con indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un país, remita la situación con carácter urgente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es un mecanismo sancionador ni sustituye a la justicia penal. Es un mecanismo de escrutinio internacional pensado para movilizar cooperación técnica, apoyo financiero y mecanismos de verdad y protección para las víctimas. Fue activado por primera vez en toda la historia del comité el 2 de abril de 2026, precisamente en relación con México. La Asamblea General aún no resuelve qué medidas adoptará frente a este caso, y es en esta fase donde la presión pública y diplomática puede ser determinante para que el proceso derive en acciones concretas y no en un expediente más. Por eso les hacemos una petición muy concreta, dirigida no solo a los gobiernos aquí representados, sino a cada una de las personas que hoy nos escuchan. Exijan a sus propias autoridades nacionales y a su cuerpo diplomático que asuman con responsabilidad y sin ambigüedad la situación de México dentro de este proceso. Pídanles que no se limiten a tomar nota del informe del secretario general, sino que impulsen activamente medidas concretas de seguimiento. Pídanles que no reproduzcan en los espacios diplomáticos la misma narrativa oficial que el México ha buscado invisibilizar la dimensión de esta crisis, minimizar su problemática y diluir la responsabilidad del Estado mexicano. Una responsabilidad que existe tanto en los casos de complicidad directa como en los innumerables casos de omisión. De no actuar a tiempo, de no investigar, de no proteger. Que sus embajadas, sus misiones ante Naciones Unidas, sus parlamentos
pregunten, insistan, den seguimiento, que el artículo 34 no se quede en un comunicado más, que la Asamblea General escuche a las familias, no solo a los gobiernos, que los que se resuelva sobre México sirva como precedente real de protección para cualquier otro país que enfrente en el futuro una crisis similar. Mientras siga habiendo una sola persona desaparecida, seguiremos buscando. Les pedimos que busquen con nosotras y que presionen desde donde están para que el mundo no mire hacia otro lado. Vean a México y que se tome como referencia para que este problema no se extienda. Muchas gracias. Gracias por la atención y la oportunidad. Muchísimas gracias, Marleti, por tus palabras, por el testimonio y también por la tarea que hacen las madres buscadoras y sobre todo gracias también por ponernos deberes, porque yo creo que desde este lado del mundo a veces vemos a México o a otros lugares del mundo desde la distancia geográfica, obviamente, y desde esa... bueno, como una especie de una visión sin culpa, ¿no? Y sí me gustaría siempre que tenemos la oportunidad, recordamos, ¿no?, esa responsabilidad que tiene el Estado español para con México, no solo por la cuestión colonial, que también, sino también porque España es el segundo inversor más importante en México después de Estados Unidos, ¿no? Y luego pues todo ese poder económico que hablábamos antes, ¿no?, que es muy fuerte, entonces ahí sí se puede hacer algo. Entonces, antes de cerrar, me gustaría hacerles una pregunta muy, muy breve a los dos, porque esta es una mesa de periodistas, de repente estamos acá. Y una pequeña reflexión desde el Mundial, ¿no? Este escaparate que tenemos fantástico. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo mal los periodistas para ayudar a la sociedad a que exija esas responsabilidades? Qué pregunta. Creo que le damos muchas vueltas, pero durante muchos años creo que la prensa hemos hecho cosas mal, es evidente, pero ahora es un contexto en que creo que también no debemos fustigarnos demasiado, porque hay un nuevo contexto que es las nuevas narrativas de comunicación. Durante muchos años la prensa ha sido un sector en crisis, porque al final es un sector en que la gente lo que quiere es tener un sueldo, llegar a final de mes y pagarse un alquiler, que en Barcelona se me parece una utopía, pero últimamente lo que pasa es que directamente las nuevas generaciones no nos conocen a los periodistas, no consumen prensa, se informan a través de TikTok. Entonces, quizás por ahí pasa un poquito la clave, ¿no? Entender que el mundo ha cambiado, que la forma de comunicación ha cambiado. Yo hago también de profesor en un máster de periodismo y llegan personas que ya se han sacado una carrera de comunicación y periodismo. El primer día les pregunto, ¿qué medios de comunicación utilizáis? ¿Cómo os informáis? ¿Qué periodistas de referencia tenéis? Y dicen, nos informamos por TikTok. Y les tengo que decir, bueno, es que en TikTok no es un medio de comunicación. En TikTok te aparece un vídeo en que te recomiendan cómo maquillarte, un destino para comer patatas bravas, te aparece alguien haciendo una broma estúpida, un vídeo de un perrito muy bonito y luego alguien intentando soltar una noticia. Así está llegando la información. Recording in progress. Y eso forma parte de... Nos están espiando. Y eso creo que forma parte de un proceso muy, muy complicado, porque puede parecer algo inocente, pero no lo es. Al final, detrás de TikTok o de muchas herramientas de comunicación como las redes sociales, hay grandes empresas, ya sea en China o sobre todo en Estados Unidos, que ya les va bien que se controlen las narrativas así y que las nuevas generaciones no tengan un discurso crítico. Entonces, claro, es como una cultura de la complacencia, de mirar vídeos pues inocuos, divertidos, o en algunas de estas plataformas es la extrema derecha la que ha conseguido hacerse un espacio. La prensa tiene que intentar
entender estos mecanismos para hacer llegar las noticias a las personas, para intentar conseguir que haya un discurso crítico en un contexto que es muy complicado para nosotros porque estamos en crisis económica. Yo llevo 20 y pico años trabajando como periodista y he conocido siempre un periodismo en crisis. Mi primer contacto fue con 21 años y 5 meses después ya estaba en un comité de empresa negociando salarios y despidos. Entonces siempre hemos estado en crisis, ¿no? Y eso lo hace complicado porque en el mundo del trending topic y las tendencias, pues la gente ya mezcla lo que es información con diversión o con complacencia y al final un vídeo de Lionel Messi marcando un gol ayer, que lo metió y fue un golazo, pues tendrá más visualizaciones y me tirará más que no, vamos, como le cuento yo a las personas un caso de corrupción muy complejo o un caso de un proceso político complejo. Creo que va más allá de nosotros, que nosotros formamos parte del problema, tenemos que hacer una reflexión, pero uno de los grandes dramas lo estamos viendo en el Mundial y en estos casos, ¿no? Que cuesta mucho hacer llegar a una parte de la población, sobre todo gente joven, este discurso, porque todo va muy rápido y para entender un caso como México no tenemos suficiente como una charla como la de hoy. Yo creo que la charla de hoy va bien para abrir ventanas, para generar curiosidad, para que muchas personas que entiendo que ya tienen una cierta formación quieran saber más. Pero ese es el gran drama, ¿no? Que hoy la gente quiere entender la crisis de México en un tuit. Resúmemelo en 160 caracteres, resúmemelo en un vídeo de TikTok. ¿Cómo compites con eso cuando es tan complejo? Pues el mundo está muy revolucionado, todo está muy mezclado y nosotros tenemos que intentar ver cómo rompemos eso para poder ejercer este trabajo que es tan necesario. Pero cuando se hace bien, pasa como en México, que el poder actúa en contra. Tú, Lucía, ¿qué nos pedirías a los periodistas internacionales en este contexto que también lo que ha añadido Tony, que tampoco es fácil? Pues mira, yo diría no voltear la cara hacia otro lado. Creo que sin duda lo que acaba de decir Tony es un reto, todo el mundo en el periodismo lo estamos viviendo, cómo sobrevivimos, cómo logramos, pero tenemos un compromiso y una tarea social que cumplir. Y no podemos dejar de obviar esto que está ocurriendo en México. Me parece muy importante darle voz a las madres, acompañarlas como se le ha hecho, ir construyendo alianzas con los colectivos de búsqueda, porque sí, es muy complejo entender lo que está pasando en México, porque dependiendo de dónde te muevas, tienes realidades distintas y tú conoces también ese tema, pero me parece también muy importante que veamos a las madres no como desvalidas, sino como nuevos sujetos sociales que están en México exigiendo derechos. Lo que acaba de decir Marleti me parece muy claro, es decir, sí tiene una exigencia al Estado mexicano que hay que seguir manteniendo y yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer los periodistas. Quiero añadir algo que es lo complicado que es dar continuidad a los temas. Porque ahora conseguimos que se hable porque hay el Mundial, pero cuando acabe se genera el silencio y llegará otro problema, otra guerra. Y eso es una cosa que lo vemos, ¿no? Continuamente. En cada generación tenemos 2 o 3 situaciones en el mundo que nos marcan, un drama, pero hay un momento en que parece que el problema ha acabado y de repente no, si es que sigue habiendo violencia en Siria, sigue habiendo violencia en Gaza, pero es que el mundo nos pasa por encima y cuando hay un momento que hay una excusa buena como el Mundial, hablamos, pero luego, ¿qué pasará en un año? O sea, darle continuidad y ese es el reto que tenemos, ¿no? Y en este Mundial en concreto, iniciativas como estas son más necesarias que nunca porque además creo que ha habido algo que ha jugado en contra, que es el sistema este raro de que se ha jugado sobre todo en Estados Unidos. Muchos medios de aquí, pues a mí como especialista en deportes, pero mezclado en política, me han pedido sobre todo, habla de Trump. Porque claro, es el Mundial, el juguete de Trump, que es cierto, y de hecho ha costado más hablar de México porque México era sede pero menor, no tenía tantos partidos, ¿no? Y como en Canadá entiendo que pues por suerte tienen una situación de derechos humanos mejor que las otras, directamente ni ha existido, la gente ni sabe que se ha jugado partidos en Canadá, ¿no? Entonces a mí me ha costado a veces hablar de temas en México en los medios de comunicación catalanes porque la gente decía, sí, pero háblame de Trump. Y incluso en eso, en dominar el relato, ha ganado Trump. Es una cosa que es muy frustrante. Pero hay que seguir insistiendo. O sea, porque si nos derrotamos antes de empezar, ya perdimos, ¿no? Entonces sí, Trump y lo que quieras, pero ¿cómo seguimos insistiendo? Creo que eso es la tarea que nos toca también.
Sí, está claro. Y además, bueno, mencionabas Canadá, pues Canadá también tiene casos de expolios de tierras y territorios, poblaciones indígenas. Quiero decir, el mundo es un lugar terrible, pero también puede ser un lugar en el que nos encontremos en lugares como este y quizás no alcancemos a todas las crisis, pero igual Marleti lo decía, ¿no? Como presionando a los poderes que cada una tenga más cerca, pues ahí es una manera de empezar y como decía, charlas como estas también son un buen inicio, así que con esto lo vamos a ir dejando. Os agradezco muchísimo a todas y a todos los que nos habéis, bueno, los que nos habéis acompañado desde aquí, a Toni, a Lucía y a Marleti, que nos han ayudado a poner un poquito el foco. Y nada, antes de irnos sí que nos gustaría, bueno, me gustaría dar paso a Christian Hersborgheimer, que es el director del ISIP, o la tercera entidad organizadora de este evento, para que nos ayude a despedir el encuentro. Hola? Sí. Calia una veu més forta. ¿Tú qué harías? Yo creo que tenemos muy claro lo que haríamos y por eso estamos aquí. Entendiendo que la solidaridad, el acuerpamiento que pide Marleti, por suerte ya es una realidad. No moviliza centenares de miles de personas para salir a la calle, pero sí que moviliza, y moviliza tanto para que otras personas como Lucía y tantos otros periodistas se juegan la vida para contar lo que está pasando y para reconocer la importancia de darle la voz a Marleti y tantas otras madres buscadoras. Y en definitiva sí que, por suerte, y para rescatar, para buscar algo positivo, vamos tejiendo unas cadenas de afecto, unas cadenas de solidaridad y unas cadenas de incidencia que permite que también un periodista deportivo catalán como Toni nos pueda aportar una lectura del deporte que a veces, si no somos aficionados, podemos cuestionar por su materialismo, si queréis, cuando hay valor, y hay valor en el fútbol como hay valor en muchísimos otros deportes, y el deporte es herramienta también de construcción de convivencia y de solidaridad, lo ha sido desde siempre. Recordemos el partido de fútbol en la Navidad de la Primera Guerra Mundial del 1914, en un momento de pausa se dedican a jugar a fútbol unos contra otros, ¿no? Pequeña anécdota. En definitiva, creo que ha sido gracias por venir todas, por asistir, y aquí cada quien hace lo que puede y nadie puede solo y tenemos que hacerlo colectivamente. Entonces, en este sentido, cerrar agradeciendo Sandra, Toni, Lucía, Marleti, el público asistente, la Mudel por habernos acogido, este ejercicio también que ha sido posible con el apoyo de Casa América, de CEPAT, y las organizaciones convocantes, Amnistía, Taula per Mèxic y el ISIP. Felicitarnos colectivamente y mantener nuestro compromiso. Ahí estamos y ahí vamos a seguir, porque la lucha de Marleti no es solamente por su hijo, sino que por todos los desaparecidos que han desaparecido y para que no haya más desaparecidos y por tanto que haya derechos humanos, paz, justicia y democracia en México y en el resto del mundo. Gracias, Marleti, por tu voz. Gracias, Lucía, también por la tuya y todos los demás. Gracias. Antes de que os vayáis, porque hemos estado hablando de fútbol, el deporte es política, también es cultura, según si se me pregunta, entonces queremos acabar con un poquito de cultura. Hay un compañero que nos ha traído una canción que han hecho unos compañeros desde Ciudad Juárez, porque hemos estado hablando de las desapariciones de Guadalajara, ¿no? Pero de Jalisco, pero esta es una lacra que afecta a todo México, entonces nos ha pedido si podemos proyectar esa canción y si queríamos tener ese gesto con los compañeros y compañeras, así que supongo que la vais a ver por aquí o la vais a escuchar, no lo tengo muy claro, pero ahí vamos. El señor José Luis Castillo tiene más de 10 años buscando a su hija Esmeralda. El 8M salió a marchar para exigir justicia por la desaparición de la joven. De acuerdo a medios nacionales, el hombre viaja desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México porque no hay rastro de su hija desde el día
la voz de los que callan en silencio piden justicia, de aquellos que despiertan con una mala noticia. Madres buscadoras, padres incansables, hijas desaparecidas en calles de Juárez. Día tras día los ojos no pierden brillo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces falta? Esmeralda Castillo, un abrazo hasta el cielo para quienes ya partieron. Entre arena y desierto sus cuerpos descubrieron, vivas se las llevaron y vivas las queremos. Marchas y pesquisas, nunca nos detendremos. Zapatos, vestidos, huellas de tortura, noches de angustia, dolor y amargura. La búsqueda sigue, la respuesta no ha llegado. Va por todas las mujeres que a casa no han regresado. La búsqueda sigue, la respuesta no ha llegado. Va por todas las mujeres que a casa no han regresado. No me olviden, falto yo. Una vela encendida, una madre llorando, nadie se da por vencido, te seguimos buscando, ni una más, ni uno menos, desde Juárez lo gritamos hasta que vuelvas a casa, Esmeralda te esperamos. Una vela encendida, una madre llorando, nadie se da por vencido, te seguimos buscando, ni una más, ni uno menos, desde Juárez lo gritamos hasta que vuelvas a casa, Esmeralda te esperamos. Recorriendo kilómetros, exigiendo el derecho, dime qué serías capaz de hacer si falta una en tu techo, una hija, una hermana o quizás una vecina. Las vieron de madrugada dirigirse a la maquila, cuántas historias se viven con tristeza y sufrimiento por la Rafael Velarde. Está una imagen en el centro, una jovencita estudiante que iba a la escuela, no se sabe nada de ella y eso causa una secuela. El señor José Luis no ha parado de buscarla, ni las ganas ni las ganas dejará jamás de amarla. El misterio y la nostalgia siempre hacen compañía, la esperanza nunca muere, aún te espera la familia. No más desapariciones, no al abuso femenil, busca ayuda, pide apoyo, no tienes por qué sufrir. No más desapariciones, no al abuso femenil, busca ayuda, pide apoyo, no tienes por qué sufrir. No me olvide, falto yo. Una vela encendida, una madre llorando, nadie se da por vencido, te seguimos buscando, ni una más, ni uno menos, desde Juárez lo gritamos hasta que vuelvas a casa, Esmeralda te esperamos. Una vela encendida, una madre llorando, nadie se da por vencido, te seguimos buscando, ni una más, ni uno menos, desde Juárez lo gritamos hasta que vuelvas a casa, Esmeralda te esperamos. Padres y madres que tienen a sus hijos a un lado, no se cansen de abrazarlos. Habemos padres y madres que daríamos nuestra vida por un solo abrazo de nuestras hijas. Ara sí, amb això ens acomiadem. De nou, moltíssimes gràcies a tots els que ens heu acompanyat, a les entitats, a la Model per acollir aquest acte. Gràcies de nou i fins la propera. Seguim.